Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Previously on The World. Bienvenido a este resumen muy rápido, muy breve, pero también muy completo de lo que ha pasado en este 2020. Te acompañamos Pablo Marín y Arturo Aramburu. Somos dos güeyes que nos gusta la política y en este caso queremos llevarte todo lo que ha pasado en un año que solo lleva 4 meses, pero que parecieran ser muchísimos más. Creo que ha sido un año en el que muchísimos teníamos la esperanza de que fuera mejor que el año anterior, que creo que fue un año complicado, lleno de daños. Y iniciamos con una serie de cosas que creo que... El año nos defraudó. Pues sí, nos pintó muy diferente. Apenas era el primer día del año, la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, y vimos cómo el Papa le metió semejante manotazo a una fiel seguidora, que a decir verdad sí lo había jalado medio, sí, medio estuvo de fuerte, la chingada. El fanatismo. Pero ver al Papa haciendo semejante cosa, como que nos decía, hey, el 2020 va a estar perro, güey, y no para el buen sentido, ¿no? Sí. Y por si eso fuera poco, desde el 1 de enero hasta el 7 de enero hubo cientos de terremotos en la zona del Caribe y durante ese periodo se registraron 29 terremotos de más de 4.0 en la escala de Richter. Esto ya empezaba a decirnos que pues, estaban gestando cosas no tan padres. Sí, como que el planeta en este 2020 nos puso un estate quieto. Yo creo que hoy más que nunca es momento de reflexionar acerca de lo que le estamos haciendo al planeta y las cosas que han pasado en estos 4 meses nos lo demuestran. Pasó lo de los terremotos y en Australia, por otra parte, seguramente lo vas a recordar, pasaron una cantidad de incendios que pusieron al país patas arriba. Se produjeron más de 400 millones de toneladas de CO2 y se quemaron más de 12 millones de hectáreas en el suelo australiano, equivalentes a casi una tercera parte de Alemania. Y mientras una parte de Australia se estaba incendiando, otra parte se estaba inundando porque estaba habiendo también lluvias torrenciales por las temporadas. Se le llamó inclusive la tormenta del siglo, sí, que pasó el 19 de enero. Por todos estos hechos, obviamente la bondad de las personas alrededor del mundo, porque llamó la atención de todos nosotros, empezaron a juntarse cantidades muy impresionantes de dinero para donarlas y poder ayudar a las miles y miles de especies que estaban siendo quemadas por estos fenómenos. Y la verdad, qué cabrón ver que de repente te azotan incendios y de la noche a la mañana te azotan inundaciones, güey. Hubo cierre de carreteras, hubo apagones de electricidad. Inclusive se vio un tiburón nadando en una calle en Queensland, güey. Entonces como que fue, madre tierra, cabrón. O sea, nos estaba poniendo una chinga inmensa, güey. Sí, una quinta parte de los bosques en los países se estaban consumiendo. El año pasado lo habíamos visto en Brasil y este año iniciábamos el año con este tipo de noticias. La verdad es que sí era algo crudo. Y al ser humano, como nos gusta aprender a cagarla de diferentes maneras, no nos fue suficiente con un tema ecológico medioambiental como para preocuparnos. También le metimos el tema nuestra político, propia cuchara, ¿no? Le metimos cosas que pudieron haberse evitado. Claro. A ver, empezando el año, el 3 de enero, Donald Trump ordenó que se bombardeara un vehículo en el que iba Qasem Soleimani, el ex jefe de la fuerza Quds iraní desde 1998. Segundo al cargo, ¿no? Segundo al cargo en el país. Sí. Y a la gente, obviamente, que no le pareció nada. Desde la muerte de Osama Bin Laden, que era el ex líder de Al Qaeda, que obviamente también recuerdan, no había habido ninguna controversia tan fuerte como la muerte de este cabrón. Y Ali Khamenei, el líder supremo del país, prometió una fuerte venganza a los criminales detrás de la muerte. El 7 de enero se califica al Pentágono y al ejército americano como fuerzas terroristas, porque por supuesto que no le pidieron permiso a nadie para bombardear a este líder y esto desata dentro de la sociedad iraní una serie de protestas y una serie de gestos también en apoyo a este líder iraní, en donde más de 1 millón de personas se reunieron en las calles en hechos imprecedentes y los van a poder ver ahora mismo en imagen. Y a ver, la gente protestó, la gente se manifestó, la gente acompañó a este cabrón, la gente alzó la voz, pero la gente también la cagó, porque se dieron estampidas que terminaron matando a 50 personas e hirieron a 250 más. Esto sucedió el mismo 7 de enero cuando se calificó como fuerzas terroristas a los americanos. Un día después,
fue la respuesta que tanto había prometido Irán. Se enviaron 22 cohetes a las bases militares americanas en Irak. Había casi 5,000 soldados ocupando esos espacios, pero no hubo ningún herido, no hubo ningún muerto, porque Irán le avisó a Irak que iban a bombardear, pero delimitando el suelo donde estaba siendo ocupado por americanos. Más tarde, el 8 de enero, el vuelo 752 de Ukraine Airlines de repente lo derriban y sin saber realmente qué había pasado, empieza a haber una serie de rumores. Por supuesto que Irán dijo, nosotros no tuvimos nada que ver, esto fue en tierra iraní. Y de repente, después de mucho tiempo, después de que el mundo empieza a presionar para ver qué es lo que estaba pasando, se vio que Francia, Canadá, Estados Unidos estaban presionando, ¿no? Porque realmente les importaba qué es lo que había pasado. Había un gran número de personas, 176 personas murieron en ese ataque. Se dieron cuenta que finalmente sí había sido por un error humano. Irán tuvo que... No le quedó de otra. No le quedó otra más que decir la verdad y dijeron que fue un error humano. Y bueno, para esto solo íbamos en el 8 de enero. El mismo día, la salida de la familia real llegó. Sí, Harry y Meghan. No, a mí está en corito, güey. Anunciaron su salida y a partir del 1 de abril, que acaba de pasar, entró en vigor. Obviamente se empezaron a especular muchísimas cosas porque es la primera vez que pasa algo así. O sea, eran el duque y la duquesa de Sussex y no se sabía por qué estaba pasando. Ellos dijeron que era porque querían empezar a trabajar y ganarse las cosas con su sudor y con... A ver, dudo que eso vaya a seguramente vivían bien, ¿no? Y seguramente van a vivir muy bien. Claro. Porque nacieron en pesebre de oro. ¿Cómo va la frase esa? Pues bueno, porque son parte de la realeza simplemente, ¿no? Exacto. Y seguramente va a salir un libro, inclusive hasta alguna película, alguna madre. Serie. Pero fue una noticia que pues hizo muchísimo ruido a nivel mundial. La corona, por supuesto que se les salieron del huacal estos dos bros y ahora están viviendo en Canadá y pues bueno, veremos qué es lo que sucede con este par. Y regresando a Estados Unidos, el 19 de enero, apenas íbamos arrancando el año todavía, me sorprende que sigamos diciendo eso, pero el 19 de enero se ratificó en Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio. Hace más de un año se había firmado en Buenos Aires. Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, que era en aquel entonces, lo firmó y el Senado mexicano ya lo había firmado, luego lo había ratificado, la Cámara de Representantes americana lo había ratificado y faltaba el Senado y el 19 de enero por fin sucedió. Más tarde, el 26 de enero, Kobe Bryant muere a causa de que su helicóptero en el que estaba viajando después de ir a misa cae y muere y junto con algunos miembros de su familia. Y yo creo que todo el planeta, especialmente la gente que seguía el deporte, nadie se lo esperaba, era impresionante. Los tomó por sorpresa y los puso a reflexionar mucho sobre la fragilidad de la vida humana, todo lo que estaba pasando en el planeta. Y esto nos dio la bienvenida a febrero. El 5 de febrero pasó algo también que tenía a todo el planeta paralizado, específicamente a Estados Unidos y a los mexicanos porque estamos aquí al ladito. Era el juicio de impeachment de Donald Trump. Era el tercer presidente que sufría este juicio y a ver, la gente ya sabía que no iba a pasar, ¿no? Aunque muchos teníamos la esperanza de que en una de esas le dieran un batazo y lo mandaran lejísimos a Rusia o algo así, ¿no? Lo estaban enjuiciando porque le pidió ayuda a Ucrania para iniciar investigaciones en contra de Joe Biden, que va a ser el candidato ahora en las elecciones del 3 de noviembre, a cambio de ayuda monetaria, o sea, millones de dólares en temas militares. La gente, un whistleblower, lo dijo y se empezaron las investigaciones. Después prohibió que se testificara y lo acusaron de bloquear al Congreso. Se necesitaban 67 votos para que esto sucediera, pero obviamente la mayoría republicana votó que no iba a pasar absolutamente nada. Y en México y alrededor del mundo, las mujeres empezaron a tomar fuerza en un hecho sin precedente en el país. El 8 y 9 de marzo empezamos a ver cómo el Día Mundial de la Mujer empezó a tomar mucha forma. Y esto fue porque empezó también en el país un caldo de cultivo terrible, en donde el aumento en los feminicidios, la violencia de género, empezó a hervir de tal manera que empezó a despertar a muchas personas la conciencia de que esto que estamos viviendo no es ni cerca una sociedad justa y nos deja fuera al menos el 50% de la población que hoy sufre un hecho en un país sumamente machista y sumamente heteropatriarcal, ¿no? Y me da gusto que el 2020 haya sido el año en el que despertó la población en ese sentido. Sí. Estaban pasando muchas cosas muy malas y esta es como una chispa de esperanza de que si la gente se moviliza, cosas sí pueden suceder. Cosas buenas pueden suceder. Como bien lo dijiste, fueron 2 días los claves, el 8 de marzo y el 9 de marzo.
Con los hashtags Un Día Sin Nosotras y Un Día Sin Mujeres se creó conciencia de la función de las mujeres en la sociedad y se alentó a las personas de no salir a trabajar, de no gastar dinero, de usar pañuelos verdes y morados en muestra de unión. El 8 de marzo marcharon más de 90,000 mujeres en la Ciudad de México y se replicaron en muchísimas partes del país. Y el 9 de marzo no salieron a la calle 22 millones de mujeres, lo que ocasionó una pérdida de $2,000 millones. Esto es equivalente, para que nos demos una idea, al 50% de lo que se genera en la economía del país. Es sumamente relevante y esto creo que nos fue un botón de muestra simplemente de cuánto las necesitamos y cuán importantes son para nuestra sociedad, y ojalá que este tipo de hechos dejen de ser necesarios en algún punto, pero mientras estén sucediendo nosotros los vamos a estar siguiendo de cerca. Y es que es un poquito el huevo o la gallina, ¿no? O sea, la gente no se va a rebelar hasta que sepa cuánta fuerza tiene, pero la gente no sabe cuánta fuerza tiene hasta que no se revela. Claro. Y creo que es súper bueno que visibilicemos justamente la importancia de esto. Y que las mujeres que han sido sumamente oprimidas, sin duda, por lo menos entiendan que tienen muchísimo poder y que siempre lo han tenido. Y que nos sigan dando lecciones, porque creo que tenemos mucho que aprender. Entonces, si en lo social se vieron este tipo de cosas, y no fue el único lugar del mundo donde se vieron cosas sociales, movimientos sociales, en donde el protagonista era la gente. Claro, en Hong Kong, del otro lado del mundo, un grupo de personas empezó a salir a las calles y sin un líder aparente, sin una cabeza formal, empezaron a ponerse de acuerdo porque el gobierno chino, desde mediados del año pasado, empezó a intentar cambiar la legislación para poder empezar a perseguir a criminales sospechosos en Hong Kong. Recordemos que aunque Hong Kong es parte de China, al mismo tiempo es independiente en otros sentidos, y esto fue parte de los acuerdos que tuvieron cuando era colonia británica. Esto empezó a despertar dentro de la sociedad una serie de actos fúricos en donde se peleaban contra las fuerzas del Estado, en donde empezaban a tirar cámaras porque empezaron a hacer reconocimiento facial con estos grupos de ciudadanos que se estaban organizando para evitar que se unificaran y que pudieran ser perseguidos políticos y que pudieran ser disminuidas sus libertades. Una vez más, la gente nos enseñó que cuando se quiere, se puede. Y que duda, cuando estás dispuesto a unirte, el gobierno hace caso, cabrón. Esto está apenas empezando. Estamos hablando solamente de la primera parte del año y estamos además envueltos en un ambiente de un coronavirus que nos sigue poniendo a temblar, en donde en México apenas estamos empezando a ver los estragos. El mundo está entendiendo qué es lo que pasa y probablemente lo tendremos durante varios años, varios meses, pero sí creemos que la esperanza de este país, la esperanza del mundo, reside en ciudadanos que, como tú, hacen su parte y que aportan a este mundo lo mejor de sí mismos. Y quién sabe qué vaya a pasar cuando volvamos a hacer otro resumen como este de lo que ha pasado en el año. Esperamos que sean noticias buenas. Esperamos que sean puras noticias buenas. Si tú crees que nos faltó mencionar alguna, si tú crees que se nos olvidó, se nos escapó por ahí alguna noticia que fue importante, haznoslo saber, coméntanoslo aquí abajo, porque te vamos a estar leyendo, vamos a estar viendo qué opinaste de esto. Y esperemos que te haya servido, porque sabemos que la gente tiene memoria de corto plazo. Y si podemos hacer algo para recordar lo que ha pasado y evitar que nos vuelva a suceder algo parecido, siempre lo haremos. Y te agradecemos muchísimo que nos sigas en las redes sociales como altoparlante.podcast, Arturo Aramburu y Pablo Marsk. Y además te suscribas en el canal, le des manita arriba, like, pícale compartir. A la campanita, güey, que te lleguen las notificaciones de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo. Vamos a estar haciendo más contenido especial como este, aparte del podcast que normalmente sacamos. Nos fascina, nos encanta estar grabando este tipo de cosas. De verdad que aprendemos, creo que más nosotros que ustedes cuando grabamos este tipo de cosas. Sí. Y nos vemos en más especiales, nos vemos en el podcast. Acuérdate de compartirlo con todos tus conocidos, güey. Vamos a estar haciendo este tipo de especiales lo más seguido posible, pero necesitamos que nos escuches, que nos compartas y que sigas al pendiente. Gracias, y gracias a ti tendremos una mejor sociedad. Chao. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!